Saludos amigos, gracias por estar con nosotros en su programa A Rajatabla, que consideramos el espacio estelar de todos cuanto producimos a través de la televisión dominicana. A Rajatabla es un espacio reflexivo para gente con un gran sentido de responsabilidad social y de solidaridad social. Gracias señores, llegamos a través de Teleradio América, todas sus frecuencias, todas sus capacidades tecnológicas y también por Super TV 55, igual, con todas sus capacidades tecnológicas para todo el mundo, está con nosotros desde Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento. En esta semana, queridos amigos y amigas, es obvio que vamos a tener que tratar a profundidad el tema haitiano. Vamos a comenzar diciendo que Haití es un volcán que ha entrado hace tiempo en erupción, pero que ahora se le conoce las candeladas, las llamas, las cenizas que está vertiendo sobre, no solamente sobre el territorio haitiano, sino que pone en peligro sus vecinos, la República Dominicana y la región, como muy bien lo señaló el presidente de la República, don Luis Abinader. No podemos estar tranquilos mientras Haití está como está. Yo quisiera a ustedes decirle algunas cosas que son de carácter de razonamiento lógico, no de alta política, de conocimiento profundo de la realidad haitiana. Yo solo quiero señalarle a ustedes lo que es Haití hoy. Número uno, Haití desde el punto de vista institucional no es una nación. No es porque yo lo diga ni quieran ustedes señalar que soy despectivo en eso. Haití no es una nación porque no tiene primer ministro legal, porque no tiene parlamento, porque no tiene orden judicial, porque no tiene ninguna institución base del sistema de distribución del poder y de la autoridad de un gobierno, nada. El primer ministro que sobrevive al asesinato, al magnicidio del presidente Jovenel Moïse, ya está siendo cuestionado por otro que había nombrado en la víspera de su muerte el presidente. De manera que tenemos dos primeros ministros, ninguno de los cuales se corresponde con la Constitución de la República. Por tanto, su legalidad será cuestionable para todos los actos en que incurran. Porque el primer ministro es el que tiene que convocar la Asamblea Nacional para escoger a un presidente interino hasta que se convoquen elecciones en Haití. Pero de los 9 jueces, para comenzar con la Corte Suprema, el que debió sustituir y colocarse como presidente interino, presidente de la Suprema, murió del COVID-19. No tiene sustituto al más viejo, porque todos los viejos lo votó el presidente Jovenel cuando estaba en vida, obviamente. Lo votó a 5 de ellos. Entonces no hay un funcionario judicial que pueda tener la calidad de ocupar la presidencia interina de Haití. El Senado de la República, que podría llenar ese vacío, de 30 senadores, 20 de ellos quedaron cesantes porque para el presidente Moïse la Constitución obraba para los demás. Él decía, los senadores y los diputados cesaron porque cesó su periodo de gobierno, menos para él, que él dijo que era desde el 7 de julio del 2018 al 7 de julio del 2022. Pero para los senadores, los diputados cesaron todos el 17 de julio del 2020 o del 2021. Entonces no hay orden institucional en Haití. Número uno, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en eso que le acabo de señalar. Lo otro es que Haití
todo espacio que se deja vacío se ocupa de alguna manera. El espacio de poder en Haití es ocupado por bandas que se han adueñado de todo el quehacer que debió ser del gobierno y del Estado en distintas porciones del territorio haitiano o de las actividades económicas, sociales y políticas de Haití. Bandas armadas, es decir, la fuerza predomina en Haití. Unas bandas en los barrios populares, bandas que obran, todas esas grupos armados obran dirigidos por lo menos dos escenarios de dirección importantes. Todo de ello a distancia. El primero es un grupo empresarial mafioso, oligopólico o monopólico que domina los beneficios de las actividades haitianas, de la economía haitiana, relacionada con la captura de mercado, por ejemplo, el mercado del petróleo, el mercado eléctrico o el mercado de bienes y servicios, porque son los que dominan el contrabando, son los que dominan la comercialización, los canales de comercialización, y son los que dominan la forma de lavado de dinero, porque tienen el ropaje de empresarios y por tanto las transferencias, grandes transferencias de capitales producto de actividades ilícitas o actividades en contra de los lineamientos fundamentales del mercado, van a parar a los Estados Unidos fundamentalmente, aunque también a Francia, también a Canadá y a otros países del primer mundo donde esos capitales van a depositarse. Las otras bandas las dirige el narcotráfico. También la dirige a distancia, la dirige desde Colombia, desde el espectro Colombia, España, incluso Ecuador, y ellos dirigen esa violencia sistemática y destructiva, porque Haití, y yo creo que ustedes también deben estar de acuerdo conmigo en esto, es un almacén del narcotráfico. Haití obra como un almacén del narcotráfico. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que puede ocurrir en Haití? Ojalá no ocurra nada, ojalá Haití pueda tener un milagro y salir de paz y quizá esto resuelva problemas a nivel de ejercicio dialogante, pero eso no está en la matemática de la sociología. Oigan bien, matemática de la sociología, no está. No hay forma de usted decir, mire, esto puede pasar, un milagro. Lo que sí puedo yo decirle a ustedes que Haití es un volcán que va a promover absolutamente un estado de disolución aún mayor al que tiene. Un estado de anarquía. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién puede concitar el poder en un tiempo relativamente corto en Haití? El primer ministro Joseph no es posible. El segundo primer ministro que se autoproclama así, tampoco. El Senado de Haití, tampoco. La Corte Suprema haitiana, tampoco. Las instituciones de la sociedad civil haitiana, no hay instituciones de la sociedad civil. Y la iglesia ha quedado debilitada por la intromisión de otros dogmas religiosos en Haití, que vienen acompañados de inyección de capital y de armas. Por ejemplo, Irán tiene mucha influencia en Haití ya. Propiamente yo no digo el gobierno de Irán, yo digo los mecanismos de financiamiento y dogmático y de la religión que representa Irán. Muchas mezquitas en Haití que medran, drenan la cultura popular haitiana relacionada con la religión. Y Haití comienza a entender que la violencia es la salida que tiene, la violencia de las bandas. Los barrios se agencian sus propias bandas
y las importaciones de armas, ¿de dónde provienen? Tiene que ser desde los Estados Unidos por el lado de la Florida o tiene que ser desde el lejano oriente, desde el cercano oriente o lejano oriente, no sé, por lo que le acabo de señalar. Ese es el cuadro más tétrico que se pueda presentar de Haití. Jovenel Moïse gobernó al final solo. Él denunció que grupos oligárquicos estaban planeando su muerte, porque dijo él, se lo dijo al periódico El País, esos grupos estaban acostumbrados a manipular presidentes, manipular el Congreso o el Parlamento, manipular la Corte Suprema y manipular a la propia población. Y él dijo que él iba a tomar las medidas que fueran necesarias. Terminó solo. O sea, un presidente en una situación como esa, sin un grupo que lo respalde. Terminó siendo un informante fundamental de los organismos del Estado de Estados Unidos para poder avanzar en el ejercicio del poder. Lo único que tenía era la embajada, pero la embajada actúa conforme a unos tipos, no le llama la embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe, a un tipo de protocolo diplomático y de naturaleza de los que se correspondan con los intereses de los Estados Unidos. Fíjense un dato. El presidente Joe Biden, al definir como atroz, terrible, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, dijo, yo requiero de más información, pero esa muerte es un indicio de que la crisis política en Haití es grave. Óigame, es el presidente de los Estados Unidos, que se supone el hombre más informado del mundo, sobre todo cuando se trata de un país que está en su esfera de influencia. Haití impacta de manera fundamental sobre la República Dominicana. La República Dominicana tiene el liderazgo democrático del Caribe y es una de las economías más influyentes hoy en día de todo Centroamérica, y Centroamérica tiene una importancia en la agenda de Washington, del Departamento de Estado. Por tanto, este escenario que yo le planteo a ustedes es para decirles que sí, tenemos que preocuparnos en la República Dominicana sobre la situación de Haití. Yo no tengo ahora la posibilidad de presentar a ustedes pueden buscarlo en las redes, el momento cuando se abrió el mercado binacional de Dajabón, que tenía varios días cerrado, como una horda, una masa irredenta de haitianos penetraron violentamente. Violentamente no quiere decir con la fuerza de causar destrucción, sino con el ímpetu de ir a buscar, ¿qué? Alimentos. Niños rodaron por el suelo, mujeres tiradas, el más fuerte iba adelante, como si le hubiesen abierto la vida. ¿Por qué? Porque del otro lado, inmediatamente haitiano, no había nada en términos de alimento. Y eso es consono con los 392 kilómetros terrestres lineales de frontera con Haití. Si es así, yo también le voy a ustedes a decir que hay ejemplos. ¿Por qué están llegando desde Libia y desde otra parte de África miles y miles de refugiados a la Europa del Mediterráneo? ¿Por qué? Porque decidieron que nosotros vamos para Estados Unidos a tratar de vivir bien, aquí hay mucha hambre. No, huyen de la represión, huyen de la guerra, huyen de las bandas tribales. Se montan en una embarcación, como Dios lo ayude, tienen, claro, mafias que operan todas las actividades del mundo, que sean criminales o no, ilícitas o no, tienen siempre manifestaciones para ganar dinero. Y este es el caso de África, a partir del África
desde Libia, después que asesinaron al coronel Gaddafi, toda esa franja de África y de continente africano toman esa franja para intentar cruzar a Europa. ¿Cuántos miles de esas personas han muerto en el mar Mediterráneo? ¿Cuántos? Bueno, extrapolemos esa realidad con sus limitaciones, tampoco colocándola tan salvajemente, pero coloquémoslas en Haití. Haití, mal contado, tiene 11.2 millones de habitantes, de los cuales entre el 50 al 80% están en la franja de pobres y muy pobres. ¿Qué ustedes creen que puede pasar si Haití entra en un estado de anarquía? Es por eso que nosotros en este programa respaldamos plenamente todas las decisiones que tomó el presidente respecto a la seguridad de la frontera, incluyendo la prohibición del espacio aéreo, el espacio terrestre, los vuelos desde y hacia los aeropuertos haitianos, y aunque se mueva un mosquito, la comunidad internacional que golpeó a Haití con su indiferencia, hoy se siente espantada porque mataron al presidente haitiano. Caramba, cuánto cinismo. El gobierno dominicano tiene que mantenerse a rajatabla en la línea de no permitir absolutamente un movimiento de inmigrantes por Haití, por la frontera con Haití. Haití es un volcán, señoras y señores, que ya entró en erupción, y el territorio más afectado sería la República Dominicana. El gobierno dominicano, a través de su Cancillería, tiene que reclamar a la comunidad internacional que intervenga, yo no digo intervenga militarmente ni nada, que intervenga en el tema haitiano. Ya le están resolviendo el tema a quienes ordenaron la muerte de Jovenel Moïse. Ya hay que mataron a 4, presentaron una serie de armas, que 2 están presos. ¿Quién ordenó la muerte del presidente Jovenel Moïse? Ahí le voy a dejar este comentario porque él dijo que un sector oligárquico de Haití quería asesinarlo, estaba programando su asesinato. Se lo dijo al periódico El País en una entrevista. Pero también, por su cercanía con los Estados Unidos, estaba produciendo niveles de exasperación de los cárteles de drogas. ¿Quién ordenó el asesinato de Jovenel Moïse? Dejémoslo ahí, que el tiempo dirá. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato en su programa A Rajatabla. Nos vemos en un momento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos,
orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Muy bien, mis amigos, tengo que seguir sobre el tema haitiano solo para decirles algunas cosas importantes. ¿Qué pasaría? Me dice uno de los amigos que estaba ahora mismo conversando conmigo, de los colegas técnicos aquí, que una matanza o cualquier cosa que se produzca, un incidente grave, la comunidad internacional va a condenar a la República Dominicana por agredir al pueblo haitiano, etc. Le ponía ese ejemplo, yo no lo estoy poniendo tampoco como una cosa que puede ocurrir, pero yo le dije que cuando los inmigrantes de africanos y del Medio Oriente también se colocan en un barco o en una embarcación y salen, ya tienen esa calidad porque están en el mar y llegan o a la costa de Italia o de Grecia, o hay un barco en el Mediterráneo de organizaciones patrocinado por organizaciones humanitarias que lo asume y luego discute con los gobiernos europeos qué cantidad usted puede recibirnos, qué cantidad puede recibir el otro. Y otros barcos y otras embarcaciones se hunden, se mueren todos, así es. Pero aquí, como si fueran intrafronterizo en África, donde la matanza que se dan en fronteras entre países africanos que están en guerras tribales, aquí, si esas bandas, si se declara una anarquía en Haití, yo no sé lo que puede pasar en la frontera, de verdad que no, mejor no hablar de eso, mejor no imaginarse lo que puede pasar en la frontera. Señores, si con 3 días de cierre del mercado binacional en Dajabón, cientos, miles de haitianos ingresaron desesperadamente, porque no fue violentamente, desesperadamente, a participar del mercado, especialmente a comprar bienes de consumo para sus propias familias y algunos también bienes de consumo para revender. ¿Qué pasará? Yo no sé. Por eso que las medidas que ha tomado el gobierno, posiblemente los organismos de seguridad y de inteligencia del Estado estarían tomando algunas providencias por escenarios de mayores dificultades de control. Porque ustedes dirán, pero qué exagerado, pero ¿qué ustedes quieren que le digan? ¿Le digo que en Haití hay un presidente? No, lo mataron. ¿Le digo que en Haití hay un primer ministro? Sí, pero no tiene poder. Tiene el poder del director de la policía y de 4.000 efectivos militares. Bien, ese es el poder. Pero hay un segundo que dice que es él y que quiere diálogo. ¿Tiene justicia para poder imponer sanciones o vía de consecuencia al crimen? No lo tiene. No hay. ¿Tiene Congreso para legislar o para reglamentar la administración del Estado? No lo tiene. ¿Qué le puedo decir? Tiene una banda de oligarcas que manejan desde la Florida todo el entramado criminal relacionado con la economía y con el ejercicio de la violencia. Tienen su propio centro de cabotaje. Son ellos que reciben su propia mercancía, le pagan al Estado lo que le da la gana, son ellos que manejan e imponen los canales de comercialización, son los que lavan dinero proveniente de cualquier actividad basado en decir que pertenecen a las actividades que están realizando. Son los que tienen las grandes mansiones, son los dueños de las playas, del turismo haitiano. Y son los dueños del contrabando de todo lo que se puede producir, comer. La clase alta, que genera un beneficio importante para esos grupos, y el pueblo en sentido general. Es más, son los que tienen dinero para comprar materiales de construcción, plástico, alimentos básicos en la República Dominicana. Son los que patrocinan eso. Son los dueños de Haití.
El otro lado es la droga. Haití es un almacén de droga. ¿Qué le digo? Que no. Bueno, yo no sé tanto como ustedes, pero yo pienso que sí, que es un almacén de droga. De hecho, en el pasado, hace unos años, cárteles de las drogas de Santo Domingo tuvieron pleito con los narcotraficantes haitianos por el control de las exportaciones de droga hacia los Estados Unidos. Obviamente que parece que ganaron los dominicanos, porque las drogas ahora, por lo decomiso que ha hecho la Dirección General de Control de Droga, uno dice, bueno, de este lado hay droga que se acabó, pero del lado haitiano hay almacenes de drogas y dueños, y en barrio no entra nadie, ni la policía ni nadie, sino están los custodias de esas drogas. Miren, lo mejor es que nosotros implementemos, como lo está haciendo el gobierno, todas las medidas que sean del lugar desde el punto de vista de la seguridad. Solidaridad con el pueblo haitiano. Es la indefensión que está el pueblo haitiano. Solidaridad. Y el liderazgo de la República Dominicana tiene que ser colocado a favor del pueblo haitiano, de su institucionalidad, del retorno al control político de la población y el control de la seguridad pública. Todo eso nosotros tenemos que, en los organismos multilaterales, reclamar y usar nuestra influencia para obtener apoyo de toda la región en América Latina y también de la comunidad internacional en sentido general, especialmente de las grandes metrópolis, que se sienten consternadas, compungidas y sorprendidas por un magnicidio que el propio presidente Jovenel Moisés anunció a la comunidad internacional. Le pidió la intervención de la comunidad internacional para controlar la violencia en Haití y no le hicieron caso. Eso es lo que pasa. ¿Y ustedes saben por qué no le hicieron caso? Porque en Canadá, en Washington, en París, en Londres y en Ginebra, entienden que es ridículo que una isla tenga dos países. Se lo hemos dicho. Eso lo dijo por primera vez el presidente Balaguer y nosotros dijimos, mira qué ridículo el presidente diciendo cosas como esa. Pues miren, es verdad. En un momento determinado la comunidad internacional, mejor dicho, esas grandes metrópolis, apostaron a que un estado de violencia generalizada en Haití influyera en la República Dominicana para producir una solución de carácter geopolítico atentatorio contra la soberanía dominicana. Y no me digan que estoy exagerando, porque si no vayan a África y vean lo que hacen con un país, una nación africana frente a otra cuando están peleando. Lo único que les interesa son sus intereses, valga el término, de naturaleza minera, de naturaleza geopolítica, de naturaleza del petróleo, del oro, de todo. Y si eso es geopolítica, soberanía, eso no le interesa. Quiero dejar este tema para tratarlo con Dios delante la próxima semana, diciéndole, no crean en la relativa paz que hay en Haití. Preparémonos para lo peor, con ruego de que no ocurra nada, pero preparémonos para lo peor. Eso quisiera yo decir en este programa. Miren, el discurso del presidente Luis Abinader el día miércoles de esta semana, yo digo que fue un discurso de eso de motivador, de esos discursos que promueve Amway, o que promueve, que dice, vamos para adelante, no se preocupen, todo está bien. Es bueno que así sea. Cuando se trata de una pandemia, que el presidente Abinader dijo una gran verdad, vamos a tener que convivir con esa pandemia, con ese virus, si no tiene nivel pandémico con los años, mejor todavía, pero vamos a tener que convivir con él. Y este programa, ustedes que nos dan el privilegio de su audiencia semana tras semana, sabe que ha advertido que el gobierno está en una encrucijada. Es toda política para contener la pandemia, pero al mismo tiempo toda política para reactivar la economía y para recuperar la economía, que no es lo mismo.
Reactivar la economía, la reactivamos. Faltan todavía 190.000 empleos por recuperar. El propio presidente dijo en una oportunidad que el 10% de esos empleos no se recuperan. Entonces, reactivamos la economía e intentamos recuperar la economía. O sea, son dos frentes muy arduos, muy difíciles. ¿Cuánto ustedes creen que ha sido la inversión, llamémosla inversión, del gobierno en la pandemia? Tiene que pasar de 100.000 millones de pesos. Bueno, vamos a dar por un porcentaje. Tiene que ser más del 4%, más del 6% del Producto Interno Bruto. Pero tiene que ser más del 20% del presupuesto que se ejecuta actualmente en compra de todos los insumos y toda la logística que refiere contener el virus. Por tanto, no es posible la lucha en el escenario del COVID-19 sin que tengamos la fuerza de la recuperación económica o de la reactivación de la economía. La reactivación de la economía, señores, va por buen camino, hay que admitirlo. El turismo mejora notable y sostenidamente. La manufactura a través de las zonas francas industriales prácticamente recuperada. La industria nacional, especialmente la relacionada con la construcción y de la elaboración de alimentos, va bien. La agropecuaria no tiene el aporte significativo al Producto Interno Bruto en este momento. Creo que tiene 1.6% del producto como aporte a la economía, no como por ejemplo la construcción que tiene más de un 36%. El turismo se está recuperando, yo le dije, se espera 5 millones de turistas este año. Hay una recuperación sustancial, no al nivel que teníamos en el año 2019 y la caída estrepitosa del 2020, pero vamos avanzando. Los epidemiólogos, la línea médica, no les gusta que abran la economía. Prefieren el constreñimiento ciudadano porque esa es la cultura y no es malo. Usted le pregunta a un médico y dice, no, si usted abre la economía y usted permite que reduce el potencial del toque de queda, tendremos serios inconvenientes porque habrán rebrotes y todo lo demás, lo cual es verdad, no es mentira. Pero lo he dicho en otras oportunidades, se repite aquí el estribillo, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, contigo porque me mata, sin ti porque me muero. Es decir, si dejamos caer la economía, como quiera vamos a tener situaciones de gobernanza, situaciones de crisis económica, crisis social, y no es posible. Por tanto, una cosa con la otra tenemos que congeniarla. Yo creo en lo que el presidente le ha dicho a la población. Número uno, vamos a convivir con la pandemia por varios años más. Número dos, la economía tiene que seguir avanzando. El proyecto es 1 millón de empleo para los próximos años. Yo aconsejaría al presidente que mejor decir que convertir la economía en una máquina de promover empleo, pero no señalar cuántos empleos son, porque quizá no sean 1 millón en los próximos años, y si son menos, bien. Pero sí tener una economía que genere empleo es importante, que reduzca el desempleo, tanto real como nominal, eso es importante. Una economía cuando tenga un nivel de desempleo inferior al 5% de la mano de obra disponible, estamos hablando de que es una economía de pleno empleo. Entonces llegaremos ahí, caminaremos, no sabemos cuánto vamos a producir, pero si se señala que es una economía generadora de empleo, está bien. La agricultura, yo tengo todavía mis dudas, yo creo que deberíamos hacer mayores esfuerzos para promover la seguridad alimentaria desde el punto de vista de producción agropecuaria.
a eso hay que quitarle toda la política, todo el discurso narrativo, positivo, abyecto o no consono con la verdad. Eso hay que decirle, necesitamos tales cosas, hay que seguir influyendo en la generación, en la producción agropecuaria. El presidente reunió de nuevo al sector empresarial, al alto empresariado dominicano, a representantes del sector social y de la sociedad civil, y de eso me quiero referir ahora. Le dijo, vamos todos a participar en reducir el incremento de los precios. De eso también yo quiero hablarle dentro de un momento, cuando retorne de esta breve pausa. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, mis amigos, muy bien, gracias por estar con nosotros, gracias a los amigos de Santiago que están a través de Super TV 55. Como ustedes saben, este programa también se transmite, obviamente, los domingos a partir de las 9 de la mañana, y le damos ternamos nuestro agradecimiento a Super TV 55, que nos transmite desde Santiago, para todo el país, con todas sus capacidades también para el exterior. Y gracias de verdad por estar con nosotros en este programa. Lo mismo que a Teleradio América, que también está con nosotros. Muy bien, señores. Les decía, miren, el Banco Central en esta semana emitió un documento relacionado al desempeño del índice de precio al consumidor durante el mes de junio. La inflación, la variación del índice la variación mensual del índice de precio al consumidor para el mes de junio fue de 0.63%. Y la interanual, bueno, de enero a junio fue de 4, la acumulada de enero a junio fue de 4.01. Por eso es que el Banco Central dice que hay ya una convergencia para ir hacia la meta que establecieron las autoridades monetarias en términos de inflación, que es de 4 más 1, es decir, que al final la inflación sea 4% o 5%, que esté alrededor del 4 más 1. Esa es la meta del Banco Central y de las autoridades monetarias. Pero la interanual, y yo quisiera eso sí que ustedes lo entendieran, dos cosas quiero decirles. La primera es que la economía tuvo lo que yo llamo un golpetazo en el 2020, se cayó de un día para otro. Cuando se cerró el país a causa de la pandemia en marzo del año pasado, cayó en un 49% de un golpetazo, 49%, es decir, el Producto Interno Bruto fue menos 49%. Ustedes entenderán lo grave que fue eso. Y
en términos absolutos, la economía dominicana perdió más de 10.000 millones de dólares. Entonces, la inflación interanual, es decir, desde marzo a junio, o desde junio del 2020 a junio del 2021, fue de 10.48. Quiere decir, toda nuestra capacidad de consumo se redujo en 10.48 desde cuando comenzó la pandemia hasta ahora. Ahora, como contamos el año que estamos, la inflación se ha mantenido en 4.01. Eso lo entendemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado? El presidente de la República, pues primero quiero decirle, la estadística del Banco Central son un promedio ponderado de todos los niveles de índice de precio al consumidor en todas partes. Está por regiones. Si usted quiere saber cuál es el índice de inflación en la región sur o el suroeste, usted accede a la página del Banco Central y se lo van a decir. Si la región este, si, como le llaman al Gran Santo Domingo, la región Osama, usted puede saberlo. Ahora, el 4.1 de este año, ponderado, es el promedio de todo el país, de todo el territorio nacional. El Banco Central levanta una encuesta con 16.000 negocios, establecimientos comerciales en todo el país. Por tanto, lo que sale es un promedio. Es posible que usted compre un plátano más caro en Santo Domingo que en Barahona, pero el promedio de todos los plátanos, hay un promedio que le dice el plátano aumentó en un tanto por ciento. Se toma a Barahona, se toma a Espaillá, se toma todo el país y sacan un promedio. Así es la inflación completa. Entonces, también por quintiles, que es donde yo creo que debemos medir la inflación social, el impacto social de la carestía de los artículos de primera necesidad, si la hay, como es el caso de ahora, uno lo va por los quintiles. ¿Qué quieren los quintiles? La canasta familiar conforme, la canasta mínima familiar conforme a los sectores sociales que la puedan tener. Por ejemplo, el quintil 1, la canasta familiar debe ser 23.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que esté en estado de pobreza, casi rayando lo extremo, debería tener 23.000 pesos de ingresos mensuales para poder comer mínimamente. Entonces, los precios ahí, el nivel de inflación está en ese universo, en el universo de los 23.000 pesos. La canasta promedio de todas, son 5 quintiles, es de 36.000 pesos. Quiere decir que en promedio las familias dominicanas deberíamos tener ingresos de 36.000 pesos mensuales para comer, para vestir, para poder estar en una vivienda, para tener acceso a la salud, etcétera. 36.000 pesos. Los salarios mínimos están entre menos de 10.000 pesos mensuales hasta 17.000 pesos mensuales. ¿Qué es lo primero que dijo el presidente Luis Abinader? Hay que convocar cuanto antes al comité, ordenó al ministro de Trabajo convocar cuanto antes al Comité Nacional de Salario. ¿Para qué? Para que se aumente el salario privado. ¿Cómo se aumenta el salario privado? A partir de incrementar el salario mínimo, entonces hay un rebrote hacia arriba para separar los salarios. El sector sindical, las centrales sindicales creen que es un 40%. Hay sectores empresariales que hablan de un 10 a un 12%. La verdad es que esta vez hay que hacer un aumento de salario adecuado porque tenemos una inflación acumulada. Promedio ponderado, acuérdense esa expresión que yo le digo, promedio ponderado, es decir, no necesariamente la inflación que están sufriendo los quintiles 1 y 2, que son los más pobres socialmente hablando en términos económicos, posiblemente sea mucho más de un 20% lo que ha sufrido la gente con la salsa del pollo, del huevo, del arroz, de la grasa comestible, del transporte, de todo. Entonces nosotros necesitamos, la República Dominicana necesita en su economía un aumento adecuado, para lo cual tienen que sacrificarse el sector empleador. Ya no es que van a mantener esa
esas utilidades asombrosas. No, ya tienen que entender que hay que repartir. Y eso lo dijo el presidente, y ya vemos, por ejemplo, que los productores de cemento bajaron un 15% el producto de su propio beneficio. Es decir, independientemente que a nivel internacional haya subido los artículos, insumos para producir cemento o para producir alimentos, aquí los grandes empresarios tienen que sacrificarse para mantener un nivel de índice de precio al consumidor que la gente pueda al menos comer. Hay una estadística, hay una encuesta que se hizo hace unas semanas que señala que en el Gran Santo Domingo una cantidad impresionante de familias solamente come una vez al día. No crean, el drama económico no se puede tapar con informaciones solo, con una comunicación auspiciosa. Y el presidente lo sabe, por eso convocó a los empresarios y le dijo, ayúdenme. Y así baja la varilla, el precio de varilla, baja el precio del cemento, del acero, de los productos ferreteros, por lo menos la promesa que hicieron en el sector industrial y comercial. Y ya veremos qué pasa con el pollo, que es un producto ensamblado, porque todo lo que consume el pollo, electricidad en la granja, las maderas para construir la granja y los plots para construir la granja, los productos farmacéuticos para inyectarle a los pollos, los alimentos del maíz, el trigo, el sorgo, todo lo que consumen los pollos están señalados en importación. Es un ensamblaje. De todas esas importaciones sale un pollo de 4 libras que se produce en 45 días en una granja. Y por eso de 50 pesos la libra en los centros de expendios populares llega a estar por sobre 80 pesos la libra de pollo, pero también las grasas comestibles. El sector industrial tiene que saber que no le puede decir a uno solo, decirle, bueno, aumentó en tanto los insumos para la producción de grasa comestible, por tanto es al doble y a veces al triple el valor del aceite, la grasa que consume la gente. No, tienen que sacrificarse también, el presidente se lo dijo. Es decir, si queremos esta paz, si queremos este nivel de gobernanza, si queremos el nivel dialogante para poder ingresar a una reforma fiscal, tenemos que jugar claro. No es posible que le digan a uno, nada más denle ahí. No. Y yo le voy a decir una cosa, a quien más le conviene que este país se mantenga en paz es al sector productivo, al alto sector productivo del país, que son los que más tienen que perder. La gente comienza comía 3 veces, después no, nada más son 2, ya ven una. Cuando viene a ver no encuentran qué comer. Por eso también se saluda la decisión del presidente de instalar los puestos de INESPRE en todas las regiones, en todas partes, tanto móviles como fijos, y un presupuesto adicional al INESPRE para esos fines, porque la gente tiene que comer, hay que comer. Y también el proveer a 355.000 mujeres de familia, cabeza de familia de menor ingreso, de 1.600 y tantos pesos mensuales en un subsidio, hasta temporal, pero hasta que se pueda, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La economía dominicana tiene que estar en una base relativamente de equidad. No es posible que sectores enclavados en los anaqueles altos de la producción, de bienes y servicios, obtengan cuantiosas utilidades y que los salarios se mantengan por años, por muchos años, se mantengan congelados, incluso con una forma, a mí me parece absurda, abusiva y una expresión de inequidad. Lo dividen. No, espérate, vamos a poner 4 salarios para tener uno en 10.000 pesos. Señores, ¿quién puede vivir con 10.000 pesos? Yo le he dicho a mis amigos televidentes, cuando ustedes vean a un guachimán, a un guardián privado, salúdenlo, déjenlo tranquilo, porque nadie puede vivir con 12.000 pesos mensuales. Ese es el salario mínimo de un guachimán, que está cuidando su casa, cuidando el edificio, cuidando la fábrica.
y que lo que está pensando cuando duerme es en todas las vicisitudes que está pasando con su familia, porque no es posible vivir con 12,000 pesos. Ni siquiera que la mujer gane otros 12,000 pesos en una casa de familia. Porque no dan. Porque aquí hay que ser más justo en el salario. Y el que quiera beber buenos vinos, buenos brandis, fumar cigarro de La Habana o de los buenos cigarros de Santiago, tiene que entender que eso lo va a poder hacer si contribuye y garantiza que mínimamente, oigan bien, que no estoy hablando ni siquiera de igualdad de clase ni nada de eso, que mínimamente la gente, los sectores de menor ingreso puedan tener una vida digna. Y le voy a decir otra cosa, y por eso que estoy alrededor del discurso del presidente y de las disposiciones del presidente que tomó en esta misma semana relacionada con el índice de precios. La clase media está padeciendo. Nadie todavía nos ha hablado del crédito plástico que tiene la clase media, el crédito de la tarjeta de crédito, valga la redundancia. Es un crédito privado alto, elevado, por familia, de decenas de miles de pesos, que apenas le pagan los intereses, porque no pueden, porque las tarjetas están hasta aquí. Y la clase media, le voy a decir otra cosa, hay clínicas, no me digan que la identifique, pero si hay que identificarla, yo le puedo identificar al menos una, donde la política de la clínica global, total, es no recibir tarjeta, no recibir seguro. Todos los médicos de muchas clínicas, en lo cual visitan y se atienden la clase media, le dicen, no, yo no recibo seguro, que buscarse entre 3,000 a 7,000 pesos. Si a usted le dan 2 consultas en 3 meses, usted tiene que buscar 14,000 pesos, más todos los exámenes que debe de hacerse, caros todos, más la medicina. La seguridad social para la clase media en la República Dominicana es un proyecto fallido, muy alto, muy costoso, se lleva una proporción de los ingresos familiares de clase media y hasta de la clase media alta muy grande. Entonces, eso tenemos que verlo. Bueno, señores, el tema de hoy es Haití. Vamos a cuidarnos, el gobierno tiene que asumir el liderazgo ante la comunidad internacional en defensa de Haití. Y por último, este programa, a propósito de la pandemia, nos parece bien que el Gabinete de Salud esté focalizando los lugares que tienen rebrotes micro o rebrotes importantes de la pandemia. Muy bien, el director de epidemiología señaló 3 lugares, uno incluso de naturaleza turística, como es Guayacane, el poblado de Guayacane. Eso es importante que lo hagan así. Entonces, en eso debemos estar trabajando todos, en detener, focalizar los lugares donde el contagio comunitario sea mayor. Lo demás estamos de acuerdo, vamos a abrir. Cerrado también estamos igual, relativamente igual. La economía tiene que seguir, la gente tiene que entender que si no se cuida se muere. Que por cierto, este programa se inclina reverente ante la memoria de Willy Rodríguez, la leyenda de la radio, un gran dominicano, servidor de su país, un dominicano solidario que murió del COVID. Nosotros particularmente nos taladró el alma saber de su muerte y desde aquí extendemos su pésame a sus familiares y a los amigos de la Z101 por la muerte de Willy, un gran amigo del cual siempre estaré muy orgulloso de su amistad. También abogamos por doña Yolanda Reina, nuestra apreciada doña Yolanda, la señora madre del presidente Leonel Fernández, quien sufrió una caída, se fracturó la cadera y
como dijo el presidente Fernández, va a ser sometida a una operación para restablecerle, para subsanarle ese mal. Nuestras oraciones están con doña Yolanda también. A ustedes, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana tendremos otro programa a rajatabla. Hasta entonces, señores, muchas gracias.